Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo módulo. En este caso vamos a hablar de la condición física y los efectos que ha tenido tras el confinamiento. Vamos a empezar, como hemos hecho hasta ahora, con una pequeña reflexión previa y vamos a pensar, yo creo que todo el mundo va a opinar lo mismo y es consciente de cuáles han sido los efectos del confinamiento. Además, nos podemos revisarlo con respecto a nosotros mismos y ver en qué hemos cumplido y no hemos cumplido en el confinamiento, ¿no? También os diré que ha habido de todo, ¿eh? Yo conozco gente que ha salido mejor del confinamiento de lo que entró y gente que todo lo contrario con respecto a su condición física. De hecho, hay casos que también conoceréis vosotros de gente que bueno, pues no era asiduo a hacer actividad física y oye, que ha salido con una adherencia increíble al deporte y a la actividad física. Más a lo segundo que a lo primero. Bien, vamos allá. Vamos a pensar en qué puede haberle afectado y no solamente en el plano físico, sino también en el plano emocional, ¿de acuerdo? Los diferentes estudios tras el confinamiento nos muestran lo siguiente. Tenéis que pensar que son todos estudios que se han hecho pues en estos meses y los estudios, pues mirar, hablan de la comunicación con los niños para abordar sus miedos, sus preocupaciones, jugando a juegos colaborativos para aliviar la soledad, fomentar actividades que promuevan la actividad física y el uso de la musicoterapia en forma de canto para que reduzca la preocupación, el miedo y el estrés. Los padres deben prestar atención a las dificultades para dormir y las pesadillas, prevenir el sueño durante el día y sugiere la higiene y relajación del sueño. También una actitud psicológica positiva para reducir el estrés. Vamos con otro estudio. En este estudio se habla de la preocupación por infectar a sus abuelos, tienen sentimientos de culpabilidad y esto ha sido relacionado con el estrés postraumático. También han encontrado el sentimiento de soledad, algo que no habían encontrado en otros estudios, salvo en estudios de personas mayores, o sea que ya niños que con ese sentimiento de soledad. Y esto lo que indica es que la interacción entre los compañeros es extremadamente importante para ellos. Las emociones de ira, aburrimiento deben tenerse en cuenta, ya que son factores de riesgo para la salud mental durante el encierro también. Debe existir comunicación sobre la epidemia, tanto en el ámbito familiar como institucional, para mitigar sus efectos, y es también una de las mejores herramientas para fomentar la resiliencia. Vamos con otro estudio. En este se indica que todos los niños en todas las fases de desarrollo tuvieron altas tasas de depresión, ansiedad y síntomas postraumáticos como se esperaba después de cualquier desastre. La evaluación de la salud mental se recuperó en diferentes momentos de la curva infecciosa en los diferentes estudios. Los niños se ven muy afectados por condiciones familiares y comunitarias, como estrés familiar, conflictos relacionados a las finanzas, a la psicopatología de los padres y sus prácticas. Cuando es posible, el ejercicio físico al aire libre debe mantenerse para preservar la salud mental como rutina diaria. Todo esto se refiere evidentemente después del confinamiento. Se hace necesario regular los hábitos de sueño. Los juegos en línea pueden ser una herramienta útil para permitir cierta socialización con compañeros. Como sociedad debemos ser conscientes de las vulnerabilidades de minimizar sus efectos, especialmente la pobreza, la inseguridad alimentaria y los riesgos de violencia. Se debe fomentar la resiliencia en los niños y adolescentes mediante una mejor comunicación para abordar sus miedos y preocupaciones, fomentando rutinas, actividades físicas y tomar medidas para aliviar la soledad. Los padres deben cuidar de los suyos, salud mental, estrategias de afrontamiento y modelo de actitud positiva para apoyar a los niños y adolescentes para superar este momento difícil. En este otro estudio se habla de una comunicación cercana y abierta con los niños es la clave para identificar su salud física y mental y proporcionar las acciones y el apoyo correspondiente. Las políticas de cuarentena y distanciamiento social tendrán un impacto a largo plazo en los niños. Este otro nos habla de monotonía, decepción, falta de interacción social con compañeros, amigos y profesores, falta de espacio personal en casa y pérdidas económicas familiares durante el confinamiento. Todo esto son consecuencias mentales adversas en los niños.
La interacción entre sus cambios de rutina diaria, el confinamiento y el miedo a la infección podrían intensificar aún más estas indeseables reacciones mentales que resultan en un ciclo vicioso. Como veis, estamos viendo diferentes estudios y todos nos están hablando de lo mismo. Nos hablan de las emociones, nos hablan de la soledad, de la necesidad de actividad física, de la necesidad de interacción social, de la necesidad de expresar sus emociones y de la necesidad de desarrollar en ellos la resiliencia. Ahora podemos ver cómo el 72,4% no cumplía las recomendaciones de la OMS siendo sedentarios antes del confinamiento. Y tras el confinamiento, la Sociedad Española de la Obesidad estima un incremento del 5% de obesidad en niños y adolescentes. 73% ganancia excesiva de peso, 15% ganancia normal. Los estudios concluyen que en la pandemia se ha producido un impacto desfavorable en hábitos de salud, horas de sueño, malos hábitos de higiene, postura, alimentación, estrés emocional y distanciamiento social. Aquí podemos ver otro estudio que nos habla de que la obesidad infantil es una urgencia tras el confinamiento, donde aquí indica el 34,9% de niños y niñas sufre sobrepeso y obesidad. Y esto se ha visto agravado con la pandemia del coronavirus. Otro estudio más, en este caso, fijaos, no relaciona la diabetes con la obesidad y el COVID-19. Y es que recordemos una cosa, empieza a verse casos de diabetes tipo 2 en población infantil, cosa que solo se veía en adultos antiguamente y que debido a los hábitos de vida se está generando. La diabetes tipo 2 constituye lo siguiente. En la tipo 1, el cuerpo, pues debido a una respuesta del sistema inmunológico, no es capaz de secretar insulina, que es la que se encarga de meter la glucosa en las células. Por eso es necesario inyectarla de forma externa. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que debido a estos factores, principalmente generados por la obesidad, el cuerpo no es capaz de secretar suficiente insulina, entonces hay que tomarlo de forma exógena, ¿no? Pero esto se veía pues hábitos de vida en población adulta, pero no en población infantil, y ya empieza a verse. Entonces, relacionando que está aumentando que ha aumentado la obesidad por el confinamiento y relacionando que la obesidad aumenta el porcentaje de existencia de diabetes tipo 2, pues aquí tenemos una mezcla fulminante. Aquí tenemos otra publicación, en este caso del ABC, donde se habla de un aumento de 3 kilos durante el confinamiento. Con lo cual, pues esto, como veis ahí, esto sí se hizo en Málaga. Esto, pues, España ya era una de las más altas de Europa y se ha visto más agravada durante la cuarentena. Bueno, agravadas se habrán visto todas, ¿no? Pero esto no quita que España está ahí arriba y hombre, ahí arriba precisamente no deberíamos estar en este caso. Otros estudios nos indican que el 80% del alumnado en edad escolar realiza actividad física exclusivamente en su centro educativo, con lo cual habría que fomentar la adherencia a programas de actividad física para realizar fuera. El 80% de los adolescentes no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física, en este caso recordar que son las que da la OMS, la OMS. La prevalencia de sobrepeso en población infantil y juvenil en España se encuentra en un 44,4%. Todo esto es anterior al confinamiento, Y la inactividad física supone entre un 1,2 y un 2,5 del gasto total anual en salud. Se sugieren beneficios sociales a través de la educación física, se debe inculcar una adherencia a la práctica de actividad física en su tiempo libre. Los beneficios físicos refuerzan la condición física que conseguimos son el desarrollo cardiovascular, el desarrollo inmunológico, es decir, la mejora del estado de salud genérico y de la condición física. Aquí tenemos estudios, en este caso el informe 2016, que hablaba que un 4,1% de la población infantil de entre 7 y 8 años pasa 2 horas o más jugando al ordenador y videojuegos durante la semana y el 27,5% durante el fin de semana. Más del 30% de la población infantil entre 7 y 8 años pasa 2 horas o más viendo la televisión y más del 78% durante el fin de semana. Más informes. En este caso,
Los niños que durante su infancia tienen problemas de obesidad tienden a mantenerse hasta la adultez. Se ha constatado que el riesgo de ser obeso en la edad adulta es el doble en niños y adolescentes obesos que en el no obesos. A ver, aquí esto podríamos profundizar un poquito más, que tampoco es el objetivo, pero la cuestión está en que las células adiposas que se generan, que se crean, pues esas van a seguir estando ahí. Con lo cual, una vez que se crean, van a pedir alimento. Y ese es el principal problema y lo que ocurre para que los niños que son obesos terminen siendo obesos. ¿Cómo podemos esto paliarlo? Pues a través de una vida activa, una dieta saludable y actividad física. Estos son estudios como el anterior que acabamos de ver, que los tenéis en los enlaces, ¿eh? Aquí tenéis otro más y de lo que habla es que a lo largo de la infancia y adolescencia es cuando se instauran pautas de comportamiento influyentes sobre la salud en la vida adulta. Es decir, que es ahora cuando hay que generar la adherencia y unos correctos hábitos. En el de abajo, la actividad física siempre y cuando sea apropiada en la edad de los participantes tiene efectos beneficiosos en el desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos en otro módulo y nada, ya lo veréis en la actividad, pero de aquí básicamente lo que hay que sacar son las ideas principales de los efectos de la pandemia y cómo deberíamos de enfocar nuestros programas, nuestras programaciones a la hora de tratar los contenidos, pues para tratar para recoger todo lo que se ha tratado en esta ponencia, que lo que viene indicando es la necesidad de enfocar bien la actividad física. Un saludo y nos vemos en otro módulo.